¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Saúl Castelar, viceministro de Transporte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, viceministro. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Un placer estar con usted y con toda su teleaudiencia. Por supuesto, este día ha sido dado a conocer a la población, al filo del mediodía, estábamos hablando antes de entrar al aire, viceministro, el consolidado final de las emergencias, las principales emergencias atendidas durante el plan del periodo de vacaciones. Estadísticamente hablando, comparado al año anterior, ¿qué se puede reflejar? Bueno, creo que es bueno primero contextualizar parte de las cifras que explicábamos esta mañana con relación a los resultados que tuvo el plan Vacaciones Seguras agosto 2022. Prácticamente los niveles de siniestralidad vial que nosotros registramos en este periodo se mantuvieron muy cercanos a los niveles que teníamos registrados para el año pasado. Y esto podría parecer algo normal si no lo contextualizamos con el hecho de que para esta vacación hubo una afluencia histórica prácticamente a todos los sitios de esparcimiento, a todos los sitios de recreación de nuestro país. Prácticamente todos los indicadores que nosotros tenemos, como por ejemplo las salidas del país a través de las fronteras, como por ejemplo la asistencia a centros de cultura, o como son también la asistencia a parques y centros recreativos, reflejan que tuvimos en las vías una cantidad superior en un 100% a la cantidad de visitantes que tuvimos el año pasado. Obviamente el tema de la pandemia, ¿verdad? Evidentemente, no solamente la pandemia, recuerde que ya el 2021 empezaba a tener flujos muy similares a los de 2019. Okay. En este año incluso esas cantidades de personas que visitaron nuestros centros recreativos superaron los que teníamos en el año 2019. Ante esa realidad, las cifras que nosotros registramos de incrementos en los temas de siniestralidad vial son relativamente bajas. Tuvimos, por ejemplo, nada más un incremento de 6 accidentes más en todo el periodo frente al periodo del año 2021. Esto hace apenas un 1% de incremento en el total de los registros de incidentes viales durante toda la vacación. ¿Cuántos fueron los accidentes? Tuvimos un registro de 494 accidentes frente a 488 que habíamos tenido el año pasado. En el caso de los fallecidos, sí tuvimos más fallecidos que lamentar. Tenemos 42 fallecidos hasta el día domingo, mientras que el año pasado teníamos 35. Hay un incremento ahí de 7 personas fallecidas. Y en el caso de los lesionados, tuvimos únicamente 313 lesionados en este periodo frente a 310 que habíamos tenido el año pasado, es decir, únicamente 3 personas más lesionadas. Cuando uno acumula las personas afectadas por incidentes viales en este periodo y lo compara con las personas afectadas el año pasado, tenemos únicamente 10 personas más afectadas, que si lo contrastamos contra el volumen total de personas afectadas nos hacen un incremento de apenas el 2.9%. Ese aumento en la cantidad de vacacionistas lo contabilizaron sus equipos, es decir, sus equipos que estaban desplegados en carreteras, en lugares turísticos, dieron ese reporte que había mucha más gente llegando. Los reportes que también tuvimos de la gente desplegada en los diferentes controles vehiculares daban fe también de esa cantidad adicional de vehículos que circulaban en el mismo periodo de tiempo. Tuvimos también otra medición indirecta, como era el hecho de que las pruebas antidoping se estaban acabando con una mayor rapidez de la que tradicionalmente estamos acostumbrados. Y de igual manera, los datos no solamente se reflejan, digamos, en los datos que tenemos nosotros como viceministerio, los que da el gobierno. Hemos hecho uso de herramientas como, por ejemplo, el reporte de movilidad de Google, que es una herramienta a la cual el viceministerio echa mano para ir monitoreando un poco la evolución de la movilidad por sectores en nuestro país. Y esta herramienta da cuenta de cómo ya prácticamente en lugares como parques, por ejemplo, los incrementos que ha habido de visitantes y de movilidad pueden exceder en algunos casos el 220%. Han sido pues unas vacaciones intensas, unas vacaciones donde gracias a todos los esfuerzos que se han realizado en materia de seguridad, muchísima gente se volcó a todas las opciones de recreación que se pusieron a disposición de los salvadoreños, y mantener entonces los niveles de siniestralidad con los cuales pudimos cerrar el periodo realmente es meritorio.
Ahora, 1.800 o un poco más de 1.800 pruebas antidoping realizadas. De esta cantidad, ¿cuántas personas dieron positivo? Nosotros dábamos cuenta de 70 personas detenidas como conductores peligrosos. Hace un ratito me consultaban sobre estos datos. Es un número que también es muy similar al del año pasado. Esto a pesar de que reforzamos los esfuerzos para poder realizar más cantidad de pruebas este año. En el total de las principales personas detectadas en cuanto al consumo o ingesta de alcohol, la persona que dio más alto en los controles fue de 271 miligramos por decilitro de alcohol. Esto en comparación con el año pasado es menos la cantidad de alcohol con la que fue detectada. Las 5 principales personas con los niveles de alcohol más altos en su sangre eran todos hombres y tenían un rango de edades desde los que iban desde los 29 hasta los 54 años. Ha sido también pues un trabajo muy importante el que se ha venido desarrollando. Creo yo que una de las claves para poder haber tenido buenos resultados este periodo vacacional fue ese apoyo interinstitucional, la labor que la Policía Nacional Civil realiza junto con la Fuerza Armada también para reforzar esa capacidad que podemos tener de fiscalizar el espacio vial sigue siendo muy importante y es realmente importante para mí agradecer el apoyo al ministro de Seguridad, también al ministro de Defensa, porque sin la labor que ellos realizaron, la cantidad de fiscalización que pudimos poner en la calle no hubiera sido la misma y los resultados muy probablemente hubieran sido diferentes. También vimos en la zona de playas un trabajo articulado de la policía con el viceministerio de Transporte. Multaron a conductores de motocicleta y vehículos que habían metido literalmente a la playa los vehículos, lo cual ya sabe toda la gente que está prohibido. Hemos insistido mucho en este tema. Afortunadamente tuvimos esa colaboración y coordinación para poder multar en algunas playas esta práctica a las que algunas personas siguen queriendo aferrarse. No vale la pena ensuciar una playa con un vehículo, no vale la pena tampoco el no pensar en las otras personas, en la fauna misma que puede estar haciendo uso de una playa y por lo tanto sí realizamos también operativos dirigidos precisamente a buscar controlar esta práctica. De igual manera, Eduardo, estuvimos muy activos realizando controles orientados al transporte de carga y al transporte público. Hay que decirlo, generalmente son estos 2 de los medios de transporte que cuando están involucrados en un accidente dejan desafortunadamente los peores resultados. Las peores tragedias generalmente involucran este tipo de vehículos. Creo que se hizo una muy buena labor para evitar que algún vehículo del transporte colectivo estuviese involucrado en algún accidente y vamos a continuar pues con estas tareas para poder seguir garantizándole a la población que así como lo hemos venido teniendo durante todo el año, este año afortunadamente llevamos ya un descenso en el total de accidentes registrados y por lo tanto vamos a seguir en este esfuerzo procurando pues que al final del año, al cierre del año y mes con mes vayamos teniendo buenos resultados en cuanto a la seguridad vial en nuestro país. Ahora, ¿tienen una actualización de las multas que fueron impuestas en el periodo de vacaciones? Sí, impusimos alrededor de 7,000 multas en lo que fue el periodo vacacional. Esto se fue reforzando, fue una cantidad mayor que la que se tuvo el periodo 2021. Tuvo que ver mucho también el hecho de que en este periodo vacacional el Viceministerio de Transporte a través de sus gestores y de sus inspectores también pudo sumarse a esta labor tan importante que realiza la policía y volvernos en agentes también aplicadores de la ley que pudo multiplicar, digamos, esta labor de verificación y de sanción. ¿Qué tipo de faltas eran las que más cometían los conductores para hacerse acreedor a una multa? Producto de los primeros días de resultados, incluso nos dimos cuenta que una falta que estaba siendo como muy recurrente tenía que ver con el tema de manejar con los documentos no vigentes, Ok. con los documentos que no estaban en regla. Producto de esto, incluso nosotros como viceministerio ampliamos el periodo de atención para las personas a través de nuestros servicios de Sertracen y por primera vez estuvimos abiertos hasta el jueves para que la gente pudiera llegar y de hecho llegaron en una buena cantidad. Fueron más de 1,500 documentos que fueron renovados en este periodo extra que pusimos a disposición de la ciudadanía para poder evitar este problema. De igual manera, tuvimos varios temas relacionados con la distracción, que hubo también multas por este tema de distracción y el exceso de velocidad.
que acompañaron parte de las razones principales por las cuales se pusieron multas en este periodo vacacional. En el caso del transporte colectivo, igual el tema de los documentos siguió siendo importante. Tuvimos acciones también en algunos casos aislados de cobro ilegal de tarifa. Y en el caso del transporte de carga, una de las faltas principales en las cuales estuvimos viendo, en adición a la falta de documentos, era el tema de sobrecarga de unidades. Muy bien, porque el tema desde hace ya algunos años de la incidencia de personas manejando bajo los efectos del alcohol provocando accidentes de tránsito habría bajado como a la séptima causa Sí, en los últimos años. sí, se sigue manteniendo fuera del top 5, Ok. pero, y creo que lo hemos mencionado en alguna intervención previa, sigue siendo un problema al cual debemos de dedicarle atención debido a la magnitud y al impacto potencial que puede tener el hecho de que una persona bajo los efectos del alcohol maneje un vehículo. Estamos hablando de una persona que se convierte en un arma bajo los efectos del alcohol, y por eso es que vamos a seguir durante todo el periodo que queda del año insistiendo mucho en estos controles antidoping para sacar de circulación a los conductores peligrosos. Creo que vale la pena mencionarlo. También en nuestra administración logramos que el Código Penal fuese modificado precisamente para que las sanciones contra los conductores peligrosos se incrementaran, se endurecieran, y ahora una persona que es detectada manejando bajo los efectos del alcohol puede arriesgarse a sufrir una sanción que puede llegar a ser de hasta 4 años de cárcel en el caso de que sea una persona circulando en un vehículo liviano, y de 6 años en el caso de una persona que conduzca un vehículo de carga o un vehículo de transporte colectivo. Y sobre todo porque estamos en un régimen de excepción, también los procesos se vuelven más largos, incluso por delitos, digamos, que no sean tan graves como este, Exactamente. por el tema de lo que implica también. Es decir, no es que en 3 días va a salir Exactamente. si es identificado. Exactamente, el proceso sigue siendo ese de 72 horas, pero hay que agregarle a esto, como usted bien señala, que hay otros procesos paralelos, digamos, que tienen que ver con otras instancias relacionadas con la seguridad pública, que a la larga podrían convertirse en algo que lo afecte directamente y que complique su propio proceso. No vale la pena, es mejor acatar las leyes y evitarse un mal momento. Definitivamente no vale la pena, no hay razón para hacerlo. Si usted quiere consumir alcohol, designe a otro conductor, pida un servicio de taxi, o simplemente hágalo en un lugar donde no necesite hacer uso de un vehículo privado. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Viceministro, veía una estadística que daban ustedes en el periodo vacacional. 70% de la población se moviliza en autobuses del transporte colectivo. No solo estamos hablando del periodo vacacional, sino en días ordinarios. De ahí la importancia que reviste tener un control mayor en la condición del automotor, de que el que esté manejando pues esté apto para hacerlo, porte sus documentos en regla, porque es una cantidad, es la mayoría de la población que se moviliza en estas unidades. Así es, yo creo que nadie puede negar la importancia tan alta para la movilidad que tiene el servicio de transporte colectivo de nuestro país. Prácticamente la mayoría de la población sigue dependiendo principalmente de este servicio para trasladarse día con día, y por ello es que desde el Viceministerio de Transporte llevamos ya un periodo bastante largo de intensificar lo que son los controles relacionados con el cumplimiento de la normativa de transporte público en toda su dimensión, en los diferentes servicios de transporte que se encuentran circulando. El día de ahora, en la mañana, realizábamos precisamente un control antidoping en una terminal de nuestro país, y encontrábamos incluso a un conductor de un vehículo de transporte que daba positivo a cocaína. Tenemos que seguir siendo muy estrictos y tenemos que seguir buscando que
no solamente lleguemos a controlar un problema que se puede manifestar directamente en un conductor en malas condiciones, sino que buscar los mecanismos para que los concesionarios nuestros, los dueños de un permiso, de un contrato de concesión de operación, se preocupen realmente porque sus conductores cumplan con la normativa. Sabemos que uno de los problemas tradicionales en el sector transporte ha tenido que ver con el hecho de que las concesiones o los concesionarios se han desvinculado por diseño, hay que decirlo, del marco normativo de esas sanciones que se pueden imponer a los conductores de sus vehículos. Y precisamente uno de los objetivos que nosotros perseguimos en esta administración es volver a vincular esa responsabilidad para que los operadores también puedan incluso arriesgarse a perder su concesión de no ser consecuentes contratando personas que van a conducir sus unidades de manera respetuosa. Y aquí no se trata únicamente de contratar personas que puedan manejar bien para cuidarle la unidad, sino más bien personas que sepan la responsabilidad que implica trasladar una cantidad alta de personas y que al mismo tiempo puedan hacerlo con buenas condiciones para garantizarle un mejor servicio a toda la población. Además, yo no creo que les tenga cuenta una unidad con los precios que cuestan, que hagan un mal uso, que vayan a chocar o que le estén parando la unidad y le estén bajando los pasajeros. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, tampoco es rentable para el empresario. Usted toca un punto que es bien importante. Muchas veces cuando hablamos de estos temas con los empresarios, la principal reacción o la reacción inmediata es de rechazo. El principal discurso de ellos es otra vez ustedes queriendo atentar contra nuestro rubro, contra nuestro negocio, las cosas están complicadas, pero la posición de nosotros es precisamente esa. Está en el mejor de los intereses, especialmente del empresario que da un servicio de transporte, hacerlo de la mejor manera para no sufrir una fuga de clientes. Hay que decirlo, si bien el 70% de la población depende de este servicio, lo que vamos viendo nosotros año con año es que a medida crece el parque vehicular, lo que hay es también una reducción en ese porcentaje de personas que dependen del transporte colectivo. Hay una aspiración genuina de toda la población de querer independizarse del servicio, y lo cual tiene que ver en muchas ocasiones precisamente con este mal servicio que algunas unidades y algunas rutas brindan. Es importante insistir entonces en que toda mejora eventualmente va a redundar en un mejor servicio para la población y por ello también una mayor atracción de clientes que son al final el motor, digamos, de ese servicio, si se quiere ver como una actividad económica, que como seguramente lo ven todas las personas involucradas desde el punto de vista de los concesionarios. Ahora, este mes se ha comenzado a exigir la revisión técnica a las unidades para la entrega de la compensación. Se había hablado de eso, Sí. que era un requisito que se iba nuevamente a empezar a exigir. Exactamente, hemos venido hablando de ese tema, le hemos pedido al sector que empiece a presentarnos las evidencias de estas revisiones. Hay que mencionarlo, las revisiones son cosas supremamente básicas, Claro. donde queremos garantizar pues un mínimo vital para que la ciudadanía pueda tener un buen servicio y que su seguridad se pueda garantizar. Lo hablábamos directamente con algunos empresarios del sector y les decíamos, mire, es que el tema de que los autobuses o los microbuses no aparezcan de una manera principal en el total de accidentes que se da en el país, tiene que ver en un primer momento con que comparados con el parque vehicular total son una fracción supremamente pequeña. Sí, claro. Únicamente tenemos 10.000 vehículos de transporte colectivo frente a 1,5 millones de vehículos totales. Sí. Entonces eso de alguna forma explica por qué tal vez la mayoría de incidentes no los involucran y no necesariamente tiene que ver con unas buenas condiciones de operación. Y por otro lado les decíamos que si bien esta probabilidad podría ser tal vez menor en función de la cantidad total de vehículos que tenemos en la calle, cuando se da, Dios no lo quiera, un evento que involucra un bus, desafortunadamente la cantidad de personas afectadas tiende a aumentar, tiende a ser muy alta, y por lo tanto es que tenemos que insistir en que este servicio se vaya regulando y se vaya prestando en mejores condiciones. ¿Qué significa o qué implica una revisión técnica vehicular? Es decir, luces, frenos, Sí. o qué es, ¿en qué abarca? Bueno, hay básicamente una sección completamente dedicada a todo el tema eléctrico, a revisar que las luces de la unidad funcionen, que su luz de reversa, que la luz de la placa estén en buen estado.
Se revisa también las condiciones del interior de la unidad, que el interior de la unidad también cumpla con condiciones mínimas. Se revisa de igual manera el tema de los niveles, que tenga los niveles adecuados para estar circulando, insisto, son cosas bastante básicas, que los frenos estén en buen estado, que las llantas también estén en buen estado para circular. Y nuevamente, cuando uno mira el checklist de las cosas que implica una de estas revisiones, uno se da cuenta que no se está pidiendo nada que no sea completamente básico, que creo yo cada una de las personas involucradas en la prestación del servicio debería de realizarle de manera periódica, día con día, a la unidad. Lo único que en este momento lo que se pide es que se deje una evidencia, se nos presente una constancia de estas revisiones precisamente para poder optar a la compensación. Y hay que decirlo, este no es un requisito antojadizo, ha estado por siempre en la ley y no entendemos por qué el requisito no se había estado exigiendo. La ley de transporte terrestre es clara, las unidades de transporte público de nuestro país deberían de someterse a la revisión técnica vehicular 2 veces al año. Hay una serie de talleres que están autorizados para realizar ese servicio y ahora lo que esperamos es que se cumpla la ley y que podamos nosotros garantizarle de esta manera un mayor nivel de seguridad a la ciudadanía que hace uso de este servicio. Porque puede ser una unidad nueva que haya volcado o haya tenido un choque fuerte y de repente la gente dice, no, no necesito una revisión si el vehículo está nuevo, pero está en deficiente estado por algún problema que haya tenido o de fábrica. Exactamente, la edad no necesariamente debe de ser el único indicador a considerar. Creo que hay elementos básicos que, como lo digo, deben de verificarse día con día antes de que un operador, un conductor de transporte inicie su labor. Debería de verificar el estado de las llantas, los niveles de aceite, el estado de las luces, en fin, elementos bastante básicos que son los que en este momento vamos a empezar a solicitarles a los operadores para poder cumplir también con un mandato que tenemos en la ley de compensación así lo exige, que el viceministerio haga estas 2 revisiones de manera anual para poder proceder a pagarle la compensación al sector. Dentro de las redes sociales del Viceministerio de Transporte estaba viendo en el periodo vacacional sanciones a la ruta A1 por alza en la tarifa que ya aplicaba un tarifario, pero de otra unidad. Y así este tipo de irregularidades con algunas otras rutas también que aparecían durante este periodo que estuvieron verificando. Sí, bueno, tradicionalmente, y nosotros lo sabemos, el sector por diferentes razones ha estado más inclinado, digamos, a tratar de jugarle la vuelta a lo que es la ley y a no ser transparentes y claros con el manejo de su documentación. Creo que la posición que nosotros hemos tenido con el sector de hacer todo sobre la mesa, que es realmente quizás el cambio principal que nosotros hemos llegado a hacer el viceministerio ha sido ese, hablar con el sector de manera franca y pedirles todo sobre la mesa, a diferencia de cómo se manejaban las cosas en el pasado, y esto implica definitivamente que todos esos desórdenes en cuanto a permisos chabeleados, por decirlo de alguna manera coloquial, permisos falsos, alteración de documentos, estamos tratando de eliminarlo y estamos siendo consecuentes con lo que la ley nos permite hacer en el marco legal vigente actualmente para ir cambiando esas irregularidades. Yo creo que hay que decirlo, el sector también ha sido receptivo, creo que la cantidad de documentos y la cantidad de alteraciones que nosotros vamos encontrando está siendo menor cada vez. Evidentemente para esto hemos tenido que proceder a aplicar sanciones, no lo hacemos de manera discrecional, tampoco aplicamos la ley de la misma manera a todo el mundo y esperamos continuar en este proceso porque creo que es el único que nos va a permitir al final de nuestro trabajo, al final de nuestra gestión, poder entregar un sistema de transporte fortalecido. Lo hemos dicho, lo hemos hablado con los empresarios, a veces no se trata necesariamente de cambiar todo el sistema por unidades nuevas, a veces enfatizar el tema de la conducción, hacerlo de una manera responsable, el tema de la cortesía de un conductor cortés con la ciudadanía, hacen el cambio y pueden hacer una gran diferencia en la percepción que la ciudadanía tiene de ellos. Aquí hay que decirlo, el mejor termómetro de cómo la situación del sector transporte está siendo percibida por la ciudadanía es precisamente la expresión misma del ciudadano, y mientras esa expresión ciudadana no vaya mejorando, hay una clara indicación de que hay mucho trabajo por hacer y vamos a continuar haciéndolo. Ahora, dentro de lo que se tiene, falta un ordenamiento también en cuanto a rutas. Antes había permisos a diestra y siniestra, de repente
una sobrecarga en algunas rutas que tal vez no lo necesitaban, Sí. otras que no tienen tanta frecuencia en las unidades y que han crecido a nivel de urbanización o en colonias que necesitaría. Entonces, importante un análisis también de la distribución de las rutas que actualmente se tienen. Ese es un tema muy importante, es un tema en el cual venimos trabajando y en el cual hemos también insistido con el sector. Muchos de los problemas que actualmente el sector enfrenta tienen que ver precisamente con esa entrega desmedida de permisos que se dio en el pasado, esa entrega de permisos que tampoco obedeció a un criterio técnico verdadero, sino que a otros intereses. Regresamos prácticamente al mismo tema, esas malas prácticas que había que combatir y cortar de raíz. Y precisamente ahora el problema del sector no puede verse ni de manera individual, es decir, a nivel de una unidad de transporte, ni tampoco puede hacerse de una manera generalizada. Tenemos que ir buscando analizar los problemas del sector en función de zonas, en función de zonas de influencia en las cuales hay una cierta cantidad de unidades operando y hay una demanda particular de transporte requerida por la población, y tratar de empatar esa demanda que actualmente existe, que la hemos venido midiendo, que hemos venido profesionalizando de alguna manera ese análisis de demanda que se realiza desde el BMT, y empatarla realmente con una oferta de transporte que sea congruente. Usted ha dado en el clavo, muchos de los problemas en este momento tienen que ver con que la posición del sector por mucho tiempo ha sido pedir un ajuste de tarifa prácticamente plano para todos, hablar de que automáticamente quieren que la tarifa suba un X%, o hablar de una compensación determinada para todo el sector, y la realidad es que hay rutas, como usted bien señala, que pueden estar en una situación deficitaria, otras rutas que por la misma naturaleza dinámica de la demanda a la cual mueven pueden tener una mejor situación, y lo que nos toca hacer en esta situación es ir analizando caso por caso, zona por zona, para poder ir dando una solución. Creo yo que ese mensaje también empieza a permear en el sector, y espero pues que a la larga se entienda el objetivo por el cual vamos nosotros, y que de manera conjunta podamos también trabajar para terminar estos análisis y tomar decisiones. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, viceministro. También en el periodo vacacional vimos que se anunció bastante a través de las diferentes plataformas. Ustedes en la conferencia lo mencionaban, el 2510-0199, que es un número que se instaló como asistencia en carretera para las personas que por lo general tienen algún tipo de problema hacia los lugares turísticos y se les auxilia con grúas. Así fue, Eduardo. Durante todo el periodo vacacional tuvimos en operación este servicio de asistencia, que yo lo digo y lo menciono ya con alguna frecuencia. Se ha vuelto ya casi un sistema esperado por la población. Mucha gente ya anticipa que este servicio se va a poner en funcionamiento, y gracias a Dios esta última vacación no fue la excepción. Tuvimos los recursos para poder poner a funcionar este servicio que dio muy buenos resultados, y que ya la ciudadanía, como le digo, espera y anticipa. El servicio MOP Asiste de asistencia vial estuvo operando durante todo el periodo de la vacación, y a través del mismo logramos dar alrededor de 298 servicios de grúa a diferentes personas en diferentes partes del país. Yo recuerdo, tengo en mente, por ejemplo, una vez que me llamaron para poder autorizar un servicio que era prácticamente de punta a punta, de Aguachapán a San Miguel, de una persona que había tenido un incidente, y al final incluso ese servicio fue aprobado independientemente de su costo. Es un servicio que representa una alternativa de apoyo para la población, y que también ayuda
a promover ese sentido de seguridad que le queríamos imprimir a las vacaciones. La gente se siente acuerpada por el servicio, era completamente gratuito, funcionaba las 24 horas del día y como le digo, tenía una cobertura prácticamente nacional, no había ningún punto del territorio donde usted no pudiera solicitarlo y afortunadamente tuvimos muy buenos resultados con el mismo y la gente, creo yo, quedó muy satisfecha. ¿Cuánto le podría costar a alguien movilizarse de Aguachapán a San Miguel o viceversa en una grúa? Pues imagínese el costo tan alto que tenía ese servicio y lo que se pudo ahorrar esa persona. Son definitivamente gastos onerosos que en esta vacación se le pudieron ahorrar a las personas. Creo que no se vincula con eso, pero aún en este plan de apoyo económico, el poder de poder contar con este servicio también representó un alivio para esas 300 familias, esos 300 salvadoreños que se beneficiaron del servicio y ojalá pues desde ya estamos pensando y proyectándonos para ver si en el periodo de Navidad o bien en el periodo próximo de Semana Santa volvemos a hacer uso de este servicio que ya la población anhela y siempre utiliza. Ahora es interesante revisar también los tipos de problema mecánico que de estos 300 que se dio asistencia para más o menos tener la idea, un patrón de qué es, si es recalentamiento, Sí. o sea, es decir, si la mayoría de gente no está pendiente de los niveles del vehículo o son problemas eléctricos o qué tipo de problemas fueron los más comunes. Sí. Porque me imagino llenan Sí, una ficha cuando son sí, remolcados. se lleva, yo no tengo la información en este momento, pero definitivamente sí es un proceso que hacemos. Lo hemos dicho, nosotros durante el periodo vacacional también mantuvimos una campaña con el lema Nada es por accidente. Muchos de estos problemas que se dan en carretera son completamente prevenibles. A veces obedecen más a un descuido, a una irresponsabilidad de parte de quienes conducimos. Recuerdo también varias llamadas de gente que pedía auxilio y nos decía, mire, es que yo se me olvidó revisarle los niveles antes de salir y ahora estoy recalentado y ya no puedo mover el carro, ayúdeme. Cosas tan sencillas como esa que pueden ser completamente prevenibles tienden a generarnos problemas y esto es un patrón que no solamente se relaciona o se vincula con el tema de las afectaciones mecánicas en un vehículo, sino que están completa y directamente transferibles al tema de los incidentes y los siniestros viales. El eslogan de la campaña, el lema de Nada es por accidente, no fue un tema arbitrario o aleatorio que decidiéramos enfocar, sino precisamente el deseo que tenemos como Viceministerio de Transporte y Ministerio de Obras Públicas de enfatizar a la población que la mayoría de siniestros viales, el 90% de estos eventos son eventos completamente prevenibles. Y aquí hay un ejercicio que también estamos tratando de promover y del cual yo a veces peco todavía. Queremos dejar de hablar de accidentes y comenzar a hablar de siniestros para darles realmente la categoría de eventos en los cuales hay una irresponsabilidad de por medio, hay un evento que puede evitarse. El hablar de un accidente de alguna manera implica un hecho que yo no pude evitar, fortuito, sobre el cual yo no tuve control y realmente el 90% o más de lo que conocemos como un accidente vial no son eventos de esta categoría. Parece mentira, parece tal vez trivial, pero ir cambiando ese discurso e ir volviendo más responsables a las personas que se involucran en un siniestro vial, creo yo que va muy en línea con los objetivos que nosotros perseguimos de poder aumentar esa conciencia que requerimos las autoridades, que se genere en nuestra población para poder ir reduciendo el número de siniestros viales que tenemos en nuestro país. Ahora, hablábamos de ese porcentaje tan alto de población que se mueve en unidades del transporte colectivo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque parece que la tendencia fuera de la gente decir, yo quiero salir de ese 70% y quiero comprar un vehículo y si me cuesta 500, 600 dólares y lo puedo encontrar más encachada, mejor, porque así ya no dependo del bus, sino que voy más tranquilo en mi carro. Y la tendencia en otros países es a utilizar medios masivos de transporte y no estar dependiendo de un vehículo. Es completamente al revés. Entonces, en la medida que se genere seguridad en el transporte para los que van, que no lo van a asaltar, o en la medida que van en buenas condiciones en los autobuses, puede generarse esa confianza en la población hacerlo. Totalmente, Eduardo. De hecho, desde que nosotros llegamos al viceministerio, prácticamente hemos trabajado en esa línea. A nosotros nos preocupa, y es parte de los problemas por conquistar y resolver, ese crecimiento continuo del parque vehicular que hay en nuestro país. Y nos preocupa más cuando vemos el crecimiento acelerado de vehículos como las motos, que crecen al doble
o casi al triple en algunas ocasiones de la tasa de crecimiento de los vehículos automotores, de los vehículos de 4 ruedas. Hay un tema muy importante que nosotros debemos de enfocar, que es precisamente que para poder garantizar una movilidad sustentable en el tiempo, necesitamos promover y necesitamos mejorarle la calidad al transporte colectivo y también enfatizar la calidad de los medios de transporte no motorizados. Nosotros venimos llevando ya en desarrollo un plan precisamente para hacer un estudio de un monorriel, de una alternativa de transporte masivo para nuestra ciudad, que yo espero antes de fin de año tener ya en nuestros escritorios, digamos, los resultados de este estudio, precisamente para ir poder reconfigurando todo lo que es nuestra oferta de transporte público, al menos hablo en el tema metropolitano, y poder ir planteándonos alternativas de acción para poder ir mejorando el atractivo de este servicio y presentarlo ya de alguna forma como una alternativa para quien tiene un vehículo privado. De la misma manera también hemos estado trabajando en articular una red de ciclovías en la cual nos hace falta trabajar. Estamos recientemente inaugurando algunos tramos, pero la idea es que ya tenemos una red de conectividad prácticamente de todo el área metropolitana que queremos ir construyendo y que también nos va a permitir en el mediano plazo que varios salvadoreños consideren a la bicicleta como un medio de transporte. Esto también está muy en consonancia con lo que se está haciendo en otros países que van a la vanguardia del tema de la movilidad sustentable y ya podemos ver, voy a hacer un ejemplo tal vez extremo, al primer ministro de Holanda en bicicleta, yendo de bicicleta en su trabajo o en un transporte colectivo. Queremos llegar a esos mismos niveles acá en nuestro país. Es seguramente un proceso largo, no es un proceso que se va a cambiar en un día, pero sabemos que es el camino correcto. Estamos en la línea correcta para ir promoviendo estos tipos de transporte y a la larga sabemos que esta apuesta que puede representar en este momento una molestia para las personas que ocupan el vehículo y que lo pueden ver como tal vez una reducción del espacio de circulación de los vehículos de 4 ruedas, a la larga va a dar sus frutos. Ahora, hay un tema bien sensible, viceministro, y es el tema de la entrega de las matrículas o los permisos para circular de los vehículos. Hay vehículos tan antiguos, que no son vehículos de colección, sino tan antiguos que ya ni siquiera el fabricante los hace, ya ni siquiera encuentran repuestos en las ventas de repuestos, sino que de alguno que ya no esté en funcionamiento sacan ese repuesto para poder operar el vehículo. Y tiene placa y está circulando. Yo creo que ya llega el punto en decir, bueno, va a tener que no solo engrosar el parque vehicular, sino que algunos tendrán que salir de circulación porque son los que pueden generar después algún tipo de peligro en la carretera. Y no es con esto decir, entonces están quitando la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a un carro. No, pero no puede seguir creciendo el parque de esa manera. Así es, yo creo que hay que trabajar en dos vías. Evidentemente, quien maneja un vehículo privado de transporte debe de asumir la responsabilidad que implica el ocuparlo y el usarlo de manera responsable. Creo que eso pasa también por internalizar de alguna manera los verdaderos costos que implica que un vehículo circule en cuanto al uso del espacio que robamos, digamos, los que vamos en un vehículo privado frente al espacio que utiliza una persona en un transporte colectivo. Eso pasa también por de alguna manera internalizar el costo de congestión y el costo de contaminación que también implica un vehículo privado que contamina muchísimo más per cápita a la hora de hacer las cuentas. Y de la misma manera ir internalizando estos costos va por que los mismos estén en buenas condiciones para circular, como usted bien señala. Trabajar el tema de las revisiones técnicas vehiculares es otro de los temas en los cuales el BMT ya está tomando cartas. Hemos venido trabajando también con el Ministerio de Medio Ambiente, el MARN, precisamente porque hay todavía, y a mí me sorprende, temas que tocar en cuanto a aquella famosa concesión que se dio allá por los años 2000 con una empresa española que sigue siendo un escaño por superar, pero que no tengo dudas que vamos a superar para poder avanzar con el proyecto de las RTVs. Y a la par, la otra arista del tema es precisamente ir buscando que el transporte colectivo vaya buscando ser una mejor alternativa para que, si es necesario que se sea más estricto con la exigencia de requisitos para poder circular en un vehículo privado, se encuentren también alternativas para que usted pueda movilizarse sin ningún problema. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay otro de los proyectos también muy importantes que creo que es muy esperado por los televidentes. Viceministro, y estamos hablando del tema de los semáforos inteligentes, que es una necesidad de verdad urgente. Hay semáforos que uno llega un domingo y da 3 segundos y solo Sí. pasa un vehículo y uno dice, ¿por qué? Pero ya es desconfiguración del mismo, ya hemos hablado que son semáforos pues que en su momento quizás fueron medio Fueron inteligentes, pero alternativa. fueron una alternativa, pero que ya pasando el tiempo y con la tecnología que se tiene, pues básicamente quedaron obsoletos y es necesario, urgente, que pueda la tecnología suplir en casos vaya midiendo la cantidad de vehículos y en otro lado que solo haya uno, hacer esos cambios donde se necesita. Exactamente, Eduardo, muchas gracias. El proyecto de semaforización inteligente es quizás el proyecto insignia para el Viceministerio de Transporte, uno de los primeros proyectos en los cuales de manera muy entusiasta nos pusimos a trabajar, a diseñarlo. Tuvimos evidentemente que dejarlo en pausa por todo el tema de la pandemia, pero inmediatamente salimos de esa crisis, pues logramos recuperarlo y logramos encaminarlo de manera tal que ahora ya a estas alturas estamos por cerrar precisamente el contrato y por dar una orden de inicio para poder comenzar con su implementación, con el proceso de implementación que tiene una duración de 400 días. En el marco de este proyecto, como usted bien señala, vamos a cambiar prácticamente el 100% del parque semafórico que en este momento estamos operando en nuestro país. Son alrededor de 2.000 semáforos que van a ser cambiados, alrededor de 300 intersecciones que van a ser intervenidas y que queremos llevar a casi 400 ya después de finalizar este proyecto, en el cual vamos a colocar semáforos que, como usted bien señala, van a tener la capacidad de autoadaptar los tiempos de ciclo en función de los niveles de tráfico que se tengan circulando de un momento a otro, y al mismo tiempo van a permitir no solamente ajustar los mismos de manera remota, que ese es otro tema que ahora no, con el cual no contamos. Cada vez que se arruina un semáforo tenemos que ir al lugar, agarrar la escalera, subirnos a la cajita donde está el controlador, abrir la caja y hacer algunos cambios de manera local en el controlador que tenga fallas, y vamos a poder controlarlo de una manera diferente, de manera centralizada y remota con estos nuevos semáforos, y al mismo tiempo vamos a poder interconectarlos de manera que los tiempos de ciclo de un semáforo no únicamente dependan de lo que está sucediendo en ese momento en el semáforo en sí, sino que también se tome en contexto, se tome en consideración los volúmenes de tráfico o los tiempos que están teniendo semáforos sobre el mismo corredor, ya sea aguas abajo o aguas arriba, ¿verdad? Esto pues es una ventaja, se ha medido la ventaja que puede tener esto en los tiempos de circulación de una ciudad, y puede llegar a ser una reducción en los tiempos de circulación de hasta el 20% en algunos corredores. Eso nos llena de mucha alegría, y aparejado con esto no solamente va la renovación de los semáforos como tal, sino que también la instalación de los sistemas de detección de cámara, a través de los cuales vamos a poder llevar adelante otro proyecto importante, que es el proyecto de las fotomultas. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchos de los problemas que en este momento tenemos de mal comportamiento de la población tienen que ver con que saben que no están siendo fiscalizados debidamente, que saben que un policía no está en cada esquina y que pueden quedarse estos malos comportamientos sin tener una consecuencia. Justamente con las fotomultas lo que vamos a hacer es prácticamente aumentar este nivel de fiscalización de manera tal que las infracciones de tránsito se puedan detectar de una manera más sistemática, de una manera más eficiente, y al mismo tiempo permitirnos a nosotros sancionar de una manera mucho más eficiente también, y con esto ir teniendo un impacto positivo en el comportamiento de la gente. El ejemplo siempre es claro, lo hemos dicho, ese salvadoreño que respeta la ley aquí, Claro. que no le importa nuestra ley de tránsito, sale del país y de manera inmediata prácticamente alquila un vehículo en otro contexto y se vuelve un conductor modelo. Y la única diferencia es que sabe que en otro país, si usted es detectado infringiendo la ley, recibe multas primero económicamente más altas, y también se puede hacer acreedor de sanciones que pueden afectarle su récord de conducción. Viceministro, le voy a hablar de un tema un poco más complejo que he notado, por ejemplo, en la mañana en TCS Noticias, cuando se ve el tráfico vehicular, por ejemplo, los próceres colapsados a las 8 de la mañana. Y observando yo la imagen del tráfico, me he fijado que en el paso a desnivel, es decir, los que van hacia la Monseñor Romero, por ejemplo, son
una fila, a lo mucho subiendo. La mayoría, el gran grueso, se hace el cuello de botella porque no quieren ir hacia la Monseñor Romero, sino que todos se van metiendo a esa bifurcación, ya sea para hacer el retorno y bajar hacia la Manuel Enrique Araujo o seguir recto sobre Tecla. la carretera panamericana, correcto, como buscando hacia Santa Elena, a pasar por la Basílica de Guadalupe. Es decir, la mayoría no va hacia la Monseñor Romero. ¿Será que esa obra podrá evaluarse después de decir, bueno, no necesitaba quizás 3 carriles en su vida, se le puede dejar a 2, dejarle un carril más abajo? Lo mismo sucede en el otro extremo de los próceres, es decir, viene ese gran cuello de botella en 4 carriles en la carretera que está bien, pero ya cuando llega, los que van a cruzar hacia la autopista Comalapa lo hacen en 2 carriles o a veces en un tramo de 1, y los que van hacia la 49 igual. Entonces se vuelve todos los próceres un cuello de botella. Sí, yo creo que es una observación valedera, es algo en lo que también ya estamos trabajando. Creo que precisamente los análisis de demanda de transporte nos permiten ir haciendo estos ajustes, poder determinar los verdaderos orígenes y destinos de hacia dónde se mueven las personas también, de alguna manera permiten ser más eficientes con la construcción o reacomodo de la infraestructura que en este momento tenemos disponible, y ya se tienen algunos proyectos precisamente para ir analizando cómo situaciones como la de los próceres que usted menciona se pueden ir mejorando. Ya hay algunos estudios precisamente para hacer algunas intervenciones en la zona. No es directamente en el sitio que usted menciona, pero ya hay un prediseño de un paso a desnivel ahí sobre el Árbol de la Paz, por ejemplo, que es un lugar donde también estamos teniendo muchos problemas, específicamente hablando de la zona de la zona específica del Boulevard de los Próceres, y definitivamente que sí son temas que se analizan y que se busca ver qué situaciones se pueden mejorar o qué elementos de infraestructura también se pueden aplicar para de alguna manera mejorar la operación de la zona. Ahí en los próceres, por ejemplo, hace algunos meses ya, quizás un año, hicimos una intervención de canalización que dio buenos resultados. También canalizamos algunos vehículos ahí a la altura de la UCA, por ejemplo, hicimos unas canalizaciones que de alguna manera vinieron a mejorar un poco la fluidez que teníamos de acuerdo a las mediciones que nosotros realizamos, pero definitivamente podemos canalizar de mejor manera y puede buscarse también ver qué mecanismos de mejora de infraestructura se pueden hacer para que estos puntos terminales que usted señala también operen de una mejor forma. Hay algunos, por ejemplo, en este punto decir vamos a construir y ampliar otro carril es difícil porque ya hay construcciones, pero por ejemplo el tramo de la Gloria, los que vienen del Redondel Integración, ese famoso tercer carril que todos los días, si no hay policía, lo hacen y les importa poco si hay gente que va caminando o no. Es una altísima demanda de tráfico, es increíble la cantidad de vehículos que viene de Nejapa y todos estos sectores incorporándose hasta llegar al punto de la Gloria. No sé si de repente valga la pena hacer un análisis de ampliar a un carril, que creo que ese tramo todavía da como para un carril más. No me refiero que conviertan en tercer carril, dejar sin carril de respaldo a los peatones, sino de verdad ampliarlo un poco más por la cantidad. Es increíble la cantidad de vehículos que circula ahí. Yo creo que otra vez volvemos al tema de que el tráfico está más que demostrado, se comporta igual que un gas. Mientras usted más espacio tiene para poder circular, de alguna manera el espacio también se va llenando de una manera más rápida. Creo que la solución de alguna manera inmediata sí que pasa por algunas intervenciones de infraestructura como las que ya se están realizando. El Ministerio de Obras Públicas está realizando alrededor de 7 pasos a desnivel, por ejemplo, precisamente para tratar de destrabar algunos nudos que se tienen en puntos específicos. La Gloria es uno de ellos, así como el Redondel Integración también, que ya está siendo intervenido. Pero de la misma manera necesitamos también esas alternativas de transporte, porque a la larga lo que va a venir a resultar en una alternativa sostenible para darle una mejor solución al tema de la movilidad es las mejores condiciones en vehículos de transporte público, vehículos de transporte masivo, y por supuesto estas alternativas para viajes cortos basadas en bicicletas, basadas en medios no motorizados. Ahora, también hay puntos, por ejemplo, ese que estamos mencionando, el de la Gloria, que estás un poco más adelante pasando por la iglesia. Es increíble cómo a veces los conductores
da amarillo y se quedan cruzados y empiezan a bloquear y se vuelve un relajo en ese punto. Con solo que el conductor se detenga, Sí. si ve que no pasa y deje pasar a todos, la cosa empieza a fluir normal. A veces somos nosotros los que Sin duda. provocamos esos mayores nudos innecesarios de tráfico en algunos lugares. Así es. De hecho, la apuesta que nosotros tenemos es precisamente que a través de este esquema de fotomultas, ese tipo de comportamientos van a irse reduciendo. Claramente, cuando hay un policía en esa intersección, la gente tiende a respetar y a comportarse de otra manera. No es que no puedan hacerlo, es que saben que mientras no hay un policía o mientras no hay una sanción, prácticamente el respeto por los demás les es irrelevante. Tratar de ir cambiando este comportamiento, y esto va a ser necesariamente a través de ser más drásticos y efectivos a la hora de sancionar. Creo yo que a la larga va a dar los resultados que esperamos, y comportamientos como ese, como el bloqueo de intersecciones, seguramente que van a ir cambiando, Eduardo. No, y lo que pasa es que si ya esto va a valer como una prueba en los tribunales, como ocurre en otros países, si está la placa, está el semáforo, está la captura, ¿qué argumento puede tener una persona para decir, no, no era yo? O sea, es que tenía una emergencia. O sea, va a tener que pagar la multa. Exactamente, no va a haber otra forma de lidiar con el tema. Hay mucha gente que dice que esto busca castigar a los salvadoreños, y creo yo que no hay una manera más perversa de descontextualizar lo que estamos buscando hacer. Justamente estamos queriendo proteger a los salvadoreños responsables. Sí que hay un deseo de ir modificando el comportamiento, pero de alguna forma también esto va a ir aparejado con un premio para las personas que vayan mejorando y que realmente no incumplan la ley. Otro de los proyectos que también tenemos es el del seguro obligatorio, y en estos temas de seguro obligatorio el tener un buen récord, el no tener multas, también hace mucha diferencia. Entonces sí estamos tratando de ver el tema de los problemas de la movilidad de una manera muy integral. No es una única arista sobre la cual estamos trabajando, evidentemente lleva un proceso. Hay diferentes elementos que tenemos que ir trabajando paso por paso. En este momento vamos a estar enfocados en el tema de los semáforos inteligentes y el tema de la fotomulta, pero temas como la licencia por puntos, que tiene que ver precisamente con esto, y el tema del seguro obligatorio también son temitas que primero Dios vayamos a ir pudiendo avanzar. Muy bien. Viceministro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, al contrario, gracias por la invitación y siempre un gusto, que estamos siempre a la orden. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y los esperamos el día de mañana.